Buenas noches, compañeros, señoras también, doctor Gutiérrez. Esta noche vamos a tener el privilegio de tener con nosotros al doctor José María Gutiérrez. Ya no necesita presentación, creo que es conocido ampliamente por todos nosotros. Cierto que es una noche lluviosa, lo que quiera, pero disculpen, pero es que me quedé sin pantalla. Esta noche vamos a contar con la presencia del doctor José María Gutiérrez, que es ampliamente conocido por todos nosotros y no necesita presentación. El doctor Gutiérrez es licenciado en Microbiología y Química Clínica en la Universidad de Costa Rica en el año 1977 y además tiene un doctorado en Ciencias Fisiológicas de la Oklahoma State University en Estados Unidos en el 84. Entre sus áreas de interés en investigación son la bioquímica, la inmunología y la patología experimental de venenos de serpientes. Y él ha participado en proyectos para el mejoramiento de los antivenenos utilizados en el tratamiento de los envenenamientos ofídicos, en el estudio de la capacidad neutralizante de los antivenenos en diversas regiones del mundo. También en el desarrollo de nuevos antivenenos para países que carecen de estos productos y en la búsqueda de nuevos agentes inhibidores de las toxinas de venenos. Se interesa también por temas relacionados con el desarrollo científico y tecnológico en la historia de la ciencia en Costa Rica y las implicaciones sociales del trabajo científico. Actualmente es miembro de la Academia Nacional de Ciencias. En su carrera profesional ha sido director, subdirector y coordinador de la división académica del Instituto Clodomiro Picado y director del programa de posgrado de microbiología, parasitología y química clínica, así como el coordinador del programa de posgrado en ciencias biomédicas Centromédica Instituto Karolinska. Ha fungido como asesor de la Organización Mundial de la Salud en el tema de los antivenenos y actualmente coordina las actividades de cooperación internacional del Instituto Clodomiro Picado y es un profesor emérito de la UCR, pues ha recibido una serie de honores y distinciones por su labor, cuenta con 513 publicaciones en artículos en revistas de investigación científica, 36 publicaciones en artículos de libros, 2 publicaciones de carácter divulgativo y educacional y un texto de docencia universitaria. Ha fungido como investigador principal en 29 proyectos de investigación y ha sido conferencista en gran cantidad de congresos, simposios y otros eventos científicos internacionales a lo largo de su carrera. Como ustedes ven, tienes un currículo muy extenso que resumirlo, pues, en pocas palabras es difícil. Para la Academia Nacional de Medicina es realmente un honor y un placer contar con la presencia del doctor Gutiérrez, a quien conozco desde hace muchos años, como la mayoría de ustedes, y él nos va a hablar hoy en la noche sobre el doctor Clodomiro Picado Toay, reflexiones sobre su obra y su legado. Doctor Gutiérrez, muchas gracias por aceptar la invitación y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctor Baltodano. Un gran gusto, compañeros y compañeras, estar con ustedes y compartir esta oportunidad esta noche. Agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de presentarles esta conferencia y conversar con ustedes sobre esa figura tan icónica de la ciencia y de la salud costarricense como el doctor Clodomiro Picado. Voy a compartir la pantalla aquí. Muy bien. ¿Están viendo, sí, la presentación? Perfecto. Perfecto. Muy bien. Tal vez recordarle a los compañeros que mantengan apagado el micrófono mientras el doctor Gutiérrez nos deleita con su presentación. Las preguntas las vamos a hacer al final de la misma. Para los que están escuchándonos en Facebook, por favor hagan sus preguntas directamente en el Facebook y se les va a ir contestando poco a poco. Debido a que hay un retraso entre la transmisión a Facebook,
Entonces las preguntas de Facebook las haremos después. Haremos unas primero de la academia, de los que estamos conectados a Zoom, y luego las de Facebook. Perdón, doctor Gutiérrez, adelante. Gracias. Muy bien. Es interesante ubicar a Clodomiro Picado en el contexto en el que él nació, creció y se formó tanto en Costa Rica como en el extranjero, para comprender mejor el legado de su obra en nuestro país. Clodomiro Picado nace en 1887 de padres cartagineses, pero por una circunstancia de que su padre estaba trabajando en San Marcos de Jinotepe, en Nicaragua. Él nace en Nicaragua y muy pequeñito regresan a Costa Rica. Su padre era profesor. ¿Y qué estaba ocurriendo en Costa Rica en 1887? En realidad estamos en un periodo fundamental para la historia del país, a donde se están consolidando lo que se llamó las reformas liberales, ¿verdad? Que fue un proceso de transformación económica, política, institucional de gran envergadura que marcó muchísimo las características de nuestro país. Esas reformas, entre otras cosas, se caracterizan primero por una base económica surgida desde mediados del siglo XIX, con base en el cultivo del café y la exportación del café, lo que vinculó a Costa Rica con los mercados internacionales. También ese proyecto liberal gestionó o creó o inventó una identidad nacional muy particular, centrada en buena medida en la gesta de 1856, en la figura de Juan Santamaría, y también centrada en la creación de un imaginario que ha sido llamado el excepcionalismo costarricense, que es un imaginario que hizo ver a Costa Rica como un país excepcional, como un país diferente que los otros países de la región, como un país constituido fundamentalmente por población de origen europeo, un país pacífico de personas trabajadoras, de pequeños propietarios, etc. Hoy día las ciencias sociales han de alguna manera desconstruido ese imaginario de excepcionalismo costarricense, pero fue un imaginario muy efectivo para generar una identidad nacional en esos años del proyecto liberal. El proyecto liberal también se caracterizó por un impulso de la educación pública, especialmente a raíz de las reformas de Mauro Fernández y la presentación de la educación primaria gratuita y obligatoria. Y también se caracterizó esa propuesta liberal, entre otras cosas, por la atención que el Estado le empezó a prestar de una manera consistente a la salud pública, a la higiene, y aquí pues la represento con la figura del patriarca de la medicina costarricense, el doctor Carlos Durán Cartí. Entonces, es en ese contexto de reformas liberales tan interesantes y tan importantes cuando nace Clodomiro Picado Tuay. De manera que él se vio claramente influido por lo que estaba pasando en Costa Rica en esos años, ¿verdad? Ya hablamos de las reformas educativas. Clodomiro Picado fue un beneficiario de esas reformas educativas. Él hizo sus estudios secundarios en el Colegio San Luis Gonzaga en Cartago. Finalmente terminó sacando el bachillerato en el Liceo de Costa Rica porque solo el Liceo de Costa Rica estaba autorizado a otorgar títulos de bachillerato. En el país también se había desarrollado en la segunda mitad del siglo XIX una efervescencia en el estudio de la naturaleza, de la historia natural de Costa Rica. Vinieron estudiosos europeos fundamentalmente a crear un ambiente muy estimulante de historia natural en el país, como Alexander von Fraunzius o Carl Hoffmann, Henri Pittier y muchos otros. Y Clodomiro Picado de alguna manera se benefició o fue parte de este ambiente de estímulo al estudio de la naturaleza, ¿verdad? Por ejemplo, él fue muy cercano a Anastasio Alfaro, el primer director del Museo Nacional, y también a José Fidel Tristán, que fue su mentor y su profesor, un gran naturalista costarricense también. De manera que Clodomiro Picado desde muy joven empieza a escribir ensayos divulgativos sobre historia natural, sobre diferentes animales, plantas, etc. En ese tiempo también el proyecto liberal tuvo la visión de enviar a jóvenes talentosos costarricenses a estudiar al extranjero. Muchos jóvenes costarricenses fueron a Europa, a Sudamérica, a los Estados Unidos, a México, y regresaron al país pues cargados de ideas, de formación, de capacitación, y eso dinamizó muchísimo el ambiente profesional e intelectual costarricense. En el ámbito de ustedes, de la medicina, pues eso es harto conocido, ¿verdad?
Y también es importante, creo yo, algo que normalmente no se considera, que Clodomiro Picado se vio influido por la emergencia de un pensamiento social crítico. El modelo liberal, al mismo tiempo que estableció o promovió ese desarrollo, ese progreso en diferentes ámbitos de la vida nacional, también generó, producto de las desigualdades sociales y económicas, sectores sociales vulnerables que no se beneficiaron de este crecimiento, de este progreso, y que empezaron a generar entornos sociales de pensamiento crítico, pensamiento que fue también alimentado por corrientes socialistas y anarquistas que venían sobre todo de Europa y que tuvieron también influencia en el medio cultural nacional. Entonces, por ejemplo, empezaron a aparecer intelectuales de la talla de Joaquín García Monge, ¿verdad? Que en 1900 publicó dos de sus obras de literatura más conocidas, El moto de Hijas del Campo, a donde introduce ya una visión social crítica de lo que estaba pasando en Costa Rica, y así también otros intelectuales como Carmen Lira, como Omar Dengo, y muchos otros que fueron generando un fermento de pensamiento social crítico. Yo tengo la opinión de que Clodomiro Picado se nutrió de ese fermento porque fue una persona que luego en su vida posterior tuvo planteamientos en el periódico y en posiciones políticas diversas con un tono crítico muy interesante. Clodomiro Picado era una persona conocida allá en el medio nacional como un joven muy talentoso. De hecho, cuando se graduó del liceo, del Colegio San Luis Gonzaga, fue profesor de los últimos años de ciencias en el colegio. Y producto de que se conocía que era una persona talentosa y también producto de que su padre era diputado, obtuvo una beca de la Asamblea Legislativa para ir a hacer estudios superiores en Francia. Eso marca un antes y un después en la vida de Clodomiro Picado. Pero quiero insistir en que cuando Clodomiro Picado se va por Europa, era un individuo que ya tenía un bagaje de conocimiento, de interés por la historia natural, de pensamiento social, de cultura general importante, ¿verdad? Producto de todo ese ambiente liberal que se había desarrollado en nuestro país. Clodomiro Picado llega a Francia, a París, en 1908. París en ese momento era un epicentro importantísimo del mundo científico europeo y mundial, y inicia sus estudios superiores en la Universidad de París, en la Sorbona, en el laboratorio del profesor Maurice Collery, que era un laboratorio que se llamaba Laboratorio de Evolución de los Seres Organizados, ¿verdad? Es importante eso porque Clodomiro tiene una formación muy fuerte en la Sorbona, en zoología y en botánica. Él obtiene sus títulos en zoología y en botánica. Y ahí Clodomiro Picado absorbe las tendencias novedosas que se desarrollaban en la biología de esos tiempos, que hacían que los fenómenos biológicos se estudiaran no solo en el campo, con observaciones, con historia natural, sino también en el laboratorio. Es decir, a fines del siglo XIX, la biología pasó de ser una ciencia fundamentalmente observacional de campo a ser una ciencia de laboratorio. Y Clodomiro Picado adquiere esas destrezas del análisis de laboratorio, se ve influido por la teoría de la evolución de Darwin y por todas las corrientes de la biología contemporánea en ese momento. Es interesante que a mitad de sus estudios, en 1910, se llega a Francia en 1908, a mitad de sus estudios en 1910 acontece el terremoto de Cartago, que genera una crisis fiscal de enormes proporciones, y la beca de Clodomiro Picado es suspendida. De manera que él tiene que regresar a Costa Rica, regresa a Cartago, y ahí sigue estudiando y acumulando muestras biológicas para su tesis de doctorado. Y luego se le restituye la beca para que termine sus estudios en París. Es interesante que no solo la Asamblea Legislativa le dio una beca, sino también la Junta de Caridad, que era la que regentaba el Hospital San Juan de Dios. De manera que ahí con Clodomiro Picado adquiere un compromiso de regresar no solo a dar lecciones a los colegios de segunda enseñanza, como era el compromiso con la Asamblea Legislativa, sino que también adquiere un compromiso con la Junta de Caridad, que va a ser algo decisivo en el desarrollo futuro de Clodomiro Picado. Tan es así que una vez que él obtiene su título de doctorado en París, en la Sorbona, él se queda un año más en Francia, en el Instituto Pasteur, desarrollando una capacitación intensiva en diagnóstico de laboratorio y en microbiología médica y en medicina experimental, yo diría. Eso es fundamental y, en mi opinión, tiene mucho que ver con el hecho de que había recibido una beca
la Junta de Caridad. Ahí en el Instituto Pasteur se pone en contacto con maestros como Elie Mechnikov, ¿verdad? Uno de los padres de la inmunología, como Saburo, uno de los padres de la microbiología. Es decir, se pone directamente en contacto con ese ambiente de la medicina de laboratorio, de la microbiología médica. Entonces combina una formación en biología fundamental, en zoología y botánica, con una formación en microbiología médica. Y ahí obviamente Clodomiro Picado adquiere muchos de los hábitos que luego consolidó en el resto de su vida, entre ellos el hábito de publicar, ¿verdad? Ahí se convirtió en un científico consolidado. Entonces ahí lo que tenemos es una influencia del medio costarricense, por lo que les comenté anteriormente, y luego una influencia de la rica tradición científica parisina de esos tiempos. La tesis de Clodomiro Picado en la Sorbona se centra en el tema de las bromeliáceas epífitas, estas plantas aéreas de nuestros bosques, que él estudió con detenimiento. Pero lo interesante aquí es que esa tesis no es solo una tesis de historia natural, es decir, de descripción de la planta en un sentido botánico clásico, sino que le introduce una perspectiva ecológica y experimental de análisis de laboratorio. Él plantea que las bromelias son lo que él llamó los charcos aéreos del bosque virgen americano. Es decir, son pequeños ecosistemas que acumulan el líquido y que en esas plantas una gran cantidad de organismos, de animales y microorganismos, pues desarrollan sus ciclos vitales. Es una tesis muy afamada por ese tratamiento integral de tipo ecológico, de laboratorio, bioquímico, botánico, etcétera, que él introdujo en esa tesis. Clodomiro Picado regresa en 1913 a Costa Rica y de inmediato se hace cargo del laboratorio del Hospital San Juan de Dios. Ese laboratorio ya existía, se había creado años antes, y de hecho cuando Clodomiro Picado regresa, quien dirigía ese laboratorio era un farmacéutico, el licenciado Carlos Víquez. Sin embargo, era un laboratorio muy en embrión, muy poco consolidado, muy poco desarrollado. Clodomiro Picado, al regresar a Costa Rica, asume esa dirección del laboratorio y asume la organización de ese laboratorio como su primer tarea al retorno a su país. Él elabora junto con Carlos Víquez, un reglamento que es muy interesante de analizar de cómo debería funcionar un laboratorio, y lo que hace es que traslada a Costa Rica toda esa tradición pasteuriana que él aprendió en Francia, de manera que estructura el laboratorio del Hospital San Juan de Dios un poco a imagen y semejanza de lo que era la organización de un laboratorio en Francia y particularmente en el Instituto Pasteur. De manera que Clodomiro de lo primero que se encarga es de poner a funcionar el laboratorio como tal. Él incluso coordina la construcción del laboratorio, trae equipo, muebles, etcétera, de Europa, y por supuesto está teniendo un apoyo importante de la Junta de Caridad en el Hospital San Juan de Dios. Ahora, una cosa que a mí me parece fascinante de Clodomiro Picado es cómo al mismo tiempo que tenía esa enorme responsabilidad de poner a funcionar, organizar, estructurar, reglamentar y poner a funcionar un laboratorio clínico, lo que eso representaría en términos de dificultad y dedicación de tiempo, al mismo tiempo él empieza a desarrollar en ese laboratorio líneas de investigación y convierte ese laboratorio en un verdadero centro de investigación en medicina tropical y medicina experimental. Entonces, para mí es admirable cómo una persona que tenía una responsabilidad tan grande como la organización de un laboratorio de este tipo, con toda la complejidad que eso conlleva, también tuvo la capacidad de convertir ese laboratorio no solo en un centro de diagnóstico, sino en un centro de investigación. Eso es excepcional, ¿verdad? Y por supuesto, estando en el hospital, él inmediatamente entra en relación con todo ese sector, con toda esa vanguardia médica, salubrista que estaba llevando adelante la medicina en Costa Rica y con una perspectiva muy de salud pública, además de la perspectiva propiamente clínica. Entonces, él establece relaciones muy estrechas con médicos en el hospital y eso pues va a ser fundamental para su trabajo futuro. En ese tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de 1913, inicios del siglo XX, esa vanguardia médica costarricense estaba haciendo logros muy interesantes, muy importantes. Aquí destaco la presencia del doctor Solón Núñez Frutos, ¿verdad? Quien fue responsable de la parte costarricense de ese famoso programa de la Fundación Rockefeller para el estudio y el combate de la anquilostoniasis,
un parásito que era un flagelo para la población nacional, y eso representa un modelo de intervención de salud pública sin precedentes, ¿verdad? Donde con la participación del doctor Luis Shapiro por parte de la Fundación Rockefeller, del doctor Solón Núñez, que trabajaba en el Departamento de Salud Escolar de la Secretaría de Educación. Se pone en marcha este ambicioso proyecto donde se hacen una gran cantidad de exámenes de laboratorio, diagnóstico, medidas preventivas, uso de calzado, letrinas, además administración de medicamentos para combatir la anquilostomiasis, pero quizá desde el punto de vista institucional lo más interesante fue que ese proyecto de la Fundación Rockefeller, una vez que finalizó el financiamiento de la Fundación Rockefeller, permitió la consolidación de este núcleo salubrista costarricense, que en 1922 se convierte en la Subsecretaría de Higiene, coordinada por el doctor Solón Núñez, y que en 1927 adquiere ya carácter de secretaría, o sea, carácter ministerial. Entonces, en esa avanzada de la salud pública costarricense, se inserta Clodomiro Picado, y su relación, por ejemplo, con Solón Núñez fue una relación muy estrecha. Solón Núñez fue secretario de salud desde 1927 hasta 1936, hasta el gobierno de León Cortés, ¿verdad? De manera que fue una persona que impactó muchísimo la medicina y con la cual Clodomiro Picado tuvo una relación muy estrecha. Entonces, ¿qué cosas empezó a desarrollar Clodomiro y cuáles líneas estableció en su trabajo en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios? Bueno, obviamente lo primero es el diagnóstico de laboratorio, ¿verdad? Introducir el diagnóstico de laboratorio con un brazo fundamental del diagnóstico clínico, y lo hizo rápidamente incorporando diferentes técnicas y metodologías que él había aprendido en Francia y que aprendió en etapas posteriores, en hematología, inmunohematología, parasitología, bacteriología, análisis clínicos, etc. Entonces, él también desarrolló investigación en esas líneas. Yo diría que la línea principal de investigación de Clodomiro Picado a lo largo de toda la época que estuvo trabajando en el Hospital San Juan de Dios fue la medicina experimental. Clodomiro Picado estudió muchos modelos experimentales de enfermedades de diferente tipo, y sus contribuciones quizá intelectual y académicamente más sobresalientes están en ese tema. Aquí les muestro dos de los estudios dos libros publicados. Uno de ellos sobre investigaciones sobre fisiopatología tiroidea. Él trabajó mucho el tema de la fisiopatología tiroidea, el bocio, etcétera. Promovió la ayudación de la sal. Y tal vez el tema intelectualmente más ambicioso que él desarrolló, desde mi punto de vista, fue el que culminó con este libro llamado Vacunación contra la senectud precoz, a donde él, a contrapelo de la idea digamos, del paradigma que dominaba en ese tiempo, que era que el sistema inmune no producía anticuerpos contra uno mismo, no producía autoanticuerpos. Clodomiro Picado propone que los animales, los seres humanos, producimos autoanticuerpos, y que producimos más autoanticuerpos conforme más vamos envejeciendo. Y él propuso y desarrolló experimentos, especialmente con gallinas y pollos, a donde él utilizaba sangre de animales viejos, la inyectaba en animales jóvenes, y él decía que estaba inmunizando a esos animales jóvenes contra el envejecimiento, porque lo que él lograba era producir, digamos, anticuerpos que combatían esos otros autoanticuerpos que marcaban la pauta del envejecimiento. Ahí introdujo un concepto que en ese tiempo era muy revolucionario, muy novedoso, y que luego, por supuesto, la inmunología en décadas posteriores mostró que era válido, que es el concepto de la autoinmunidad. Pero él lo introdujo como una forma de explicar el envejecimiento. Independientemente de la validez que pueda tener esos planteamientos hoy día, lo importante aquí es ver una mente privilegiada, una mente ambiciosa intelectualmente, que propone una idea muy novedosa a contrapelo de las ideas que prevalecían en ese tiempo. Entonces, la medicina experimental fue un ámbito fundamental de trabajo de él. Por supuesto, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con nuestro Instituto Clodomiro Picado. Él se dedicó muchísima atención al tema de las serpientes venenosas, ¿verdad? Él veía a las personas llegar de las fincas mordidas por terciopelo, envenenadas y sin ninguna posibilidad de tratamiento al Hospital San Juan de Dios, y él se pone sistemáticamente a estudiar los venenos, las serpientes, establece un serpentario en el Hospital San Juan de Dios. Él mismo le obtiene el veneno de las serpientes, de hecho fue mordido un par de veces por terciopelos. Aquí lo vemos con una terciopelo enorme.
Y aquí lo vemos ordeñando a una terciopelsa, sacándole el veneno, en compañía de uno de sus asistentes, Luis Bolaños, que, dicho sea de paso, fue el padre del doctor Roger Bolaños, que fue el fundador del Instituto Clodomiro Picado. Entonces, Picado estudió muchísimo los venenos, la serpiente, la biología de las serpientes, los tratamientos empíricos que había en Costa Rica, pero no solo se quedó en la parte de investigación, sino que aplicó esos conocimientos y buscó soluciones al problema de las mordeduras de serpiente. Entonces, por un lado, él se percató, porque él seguía muy de cerca la literatura, se percató que las serpientes de Costa Rica tenían similitudes con las serpientes de Brasil, sabía que en Brasil desde 1901 había producción de antivenenos en el Instituto Butantan, y entonces estableció una cooperación con el Instituto Butantan, mediante la cual nos enviaban suero antiofídico, el llamado suero Butantan, a Costa Rica. Y entonces la Junta de Caridad estableció un banco de sueros antiofídicos en el Hospital San Juan de Dios, y Clodomiro Picado, en su famoso libro de Serpientes Venenosas de Costa Rica, dice que desde que se trajeron los sueros antiofídicos al país, durante 10 años no había habido una sola persona que falleciera por mordedura de serpiente. Pero además de eso, Clodomiro Picado, mediante sus conexiones políticas, sobre todo su relación con Solón Núñez Frutos, promovió la formulación de una ley llamada Ley de Defensa contra el Ofidismo, mediante la cual se establecía la obligatoriedad de los finqueros de tener suero, la obligatoriedad de los conductores de ferrocarril de llevar a las personas mordidas por serpiente gratuitamente, e incluso un elemento de esa ley dice que si un dueño de finca no tiene suero y un jornalero, un peón en esa finca muere por mordedura de serpiente, el dueño de la finca está obligado a pagarle durante un año el salario a la familia doliente. De manera que fue una legislación muy progresista desde el punto de vista social, promovida por Clodomiro Picado y por supuesto apoyada políticamente por Solón Núñez y por el entonces presidente de la República, Ricardo Jiménez Oreamuno. Clodomiro Picado, en su gran abanico temático, estudió también enfermedades de las plantas, como el café y el banano, e incluso introdujo elementos de control biológico, fue pionero en ese sentido. Por ejemplo, introdujo el uso de un bacilo, una bacteria, para controlar una plaga de langostas que azotaba Costa Rica en ese momento. Y obviamente, una de las áreas de mucho interés que tuvo para él fue la microbiología médica y también microbiología ambiental. Entonces hizo estudios sobre enfermedades de hongos, enfermedades bacterianas, etcétera. Incluso adaptó en una época en que por alguna de las guerras mundiales no se conseguían medios de cultivo en el laboratorio. Él se percató, con la creatividad que lo caracterizaba, de que el agua de pipa era un excelente medio de cultivo, y entonces metió el uso de agua de pipa para cultivo bacteriano, microbiano en el Hospital San Juan de Dios, y así solventó las dificultades que había para atraer medios de cultivo al país. Un aspecto que me interesa detenerme un poquitito, porque es un aspecto que se ha hablado mucho en el país, y les voy a dar mi opinión. Yo sé que es un aspecto donde no hay necesariamente consenso en nuestro medio en médico y microbiológico, es el tema de si Clodomiro Picado descubrió o no la penicilina. Yo he estudiado con mucho detenimiento toda la obra científica de Clodomiro, las obras completas que publicó en la editorial tecnológica, y he buscado la evidencia que indique que él publicó trabajos donde muestre o plantee el uso de la penicilina. Hay 3 trabajos que tienen de alguna manera que ver con esto. El primero es uno que se llama Sobre la acción a distancia de los hongos fitopatógenos. Aquí él lo que hace es demostrar que hongos pueden causar daño a plantas. Y específicamente él trabaja con el hongo Penicillium y con otros hongos, y muestra que estos hongos son capaces de ser fitopatógenos, o sea, de hacer lesiones en plantas. Pero en ningún momento se plantea en ese trabajo el uso de la penicilina o un producto derivado de la penicilina para tratar infecciones. A donde Clodomiro Picado sí se mete en el tratamiento de infecciones es en 2 trabajos publicados en los años 1927 y 1933, a donde propone otro concepto en realidad muy novedoso y muy curioso, lo que él llama vacunación curativa no específica. Esto lo que significa es que él, o lo que él hacía con esto era, él cultivaba levaduras, no penicilio, sino levaduras del género Saccharomyces, las levaduras que producen el etanol.
cultivaba esas levaduras, les hacía un cierto tratamiento y luego esos extractos de estas levaduras los usaba para tratar infecciones por estafilococos, estreptococos, salmonela, etc. Y él describe respuestas exitosas en pacientes tratados con extractos de levadura que él producía. Y esos dos trabajos del 27 y el 33 van en ese sentido. Él lo que propone como explicación es que hay reactividad cruzada entre los antígenos que pueden tener estas levaduras y los antígenos que presentan microorganismos responsables de infecciones piógenas o de otro tipo de infecciones. Yo pienso que probablemente si este efecto se estaba viendo y ocurría, probablemente tenía que ver más bien con el estímulo de la inmunidad innata, pero eso es algo que habría que investigar más y no tanto con la inmunidad adaptativa como él lo proponía. En todo caso, él muestra con sus publicaciones resultados positivos con el uso de estas levaduras, pero yo no creo que de ahí uno pueda desprender la conclusión de que él descubrió la penicilina, porque estaba trabajando con levaduras, no con el hongo penicillium, y en ningún momento refiere específicamente eso, ¿verdad? Cuando Alexander Fleming describe la penicilina, en el trabajo donde lo describe, pues es una descripción muy completa que caracteriza de una manera muy integral este producto de penicilio. Ahora, lo que sí es importante tomar en cuenta aquí es que Clodomiro Picado estaba al tanto de esas corrientes, de esas ideas de la antibiosis, ¿verdad? Y de la ecología de los microorganismos, de la capacidad de un microorganismo para secretar sustancias que afectaran a otros microorganismos, etc. O sea, él estaba muy en la punta del conocimiento y por lo tanto era una persona también enterada del tema de la antibiosis. Pero yo no creo que por lo menos la evidencia publicada en los trabajos de él no muestra que él haya descubierto la penicilina. Puede ser que haya evidencia en manuales de trabajo, cuadernos de laboratorio que no se hayan difundido. En fin, esto está ahí pendiente y es un tema interesante de investigación de la historia de la ciencia en Costa Rica. Él también trabajó la calidad sanitaria del agua. Recuerden que parte de este interés del proyecto liberal de mejorar las condiciones de vida y modernizar la ciudad fue la opción, ¿verdad?, por los acueductos, por entubar el agua de uso humano y eso llevaba aparejado pues la necesidad de estudiar la calidad sanitaria de las aguas, cosa que Clodomiro Picado también investigó. De manera que si nosotros analizamos el total de publicaciones de Clodomiro Picado, que son 111, imagínense en esas condiciones, en esas dificultades, con esas responsabilidades en el laboratorio clínico, publicar 111 trabajos científicos, vemos que la mayoría de esos trabajos caen dentro del campo que podríamos llamar medicina experimental, también microbiología, laboratorio clínico, biología general, fisiología, fisiopatología y otros temas. O sea, un individuo con un abanico temático muy grande. Por lo tanto, se puede considerar que es el padre de la microbiología, se puede considerar que es el padre de la biología, se puede considerar que es el padre de la agronomía también en Costa Rica. Es interesante preguntarse, porque en algunas ocasiones ha habido personas que ven a Clodomiro Picado como un lobo solitario, como un individuo totalmente fuera de su tiempo, trabajando solo y haciendo las cosas solo, sí, como una persona aislada de su contexto y de su medio. En realidad la evidencia indica que eso no es así. Él tuvo muchos socios, académicos, políticos y sociales, ¿verdad? A nivel académico, él obviamente mantuvo una relación con sus profesores de París, con el profesor Maurice Collery y con el profesor Weinberg del Instituto Pasteur, y en América desarrolló una relación muy estrecha con este señor, el fundador del Instituto Butantan, llamado Vital Brasil Mineiro da Campaña, y también con Afrânio Amaral, que también fue director del Instituto Butantan. Gracias a eso logró esa cooperación para que de Butantan nos enviaran suero antiofídico y probablemente hizo también contactos académicos con ellos. Esto que les muestro aquí es un diagrama que se llama diagrama de redes y es una técnica que tienen los estudiosos de la ciencia y de la sociología de la ciencia para ver con qué personas y con qué tantas personas alguien tenía relaciones y colaboraciones. Este es un diagrama publicado por Evelio Granados Carvajal y Ronnie Viales Hurtado, dos historiadores que han trabajado mucho este tema de la historia de la ciencia. Y aquí lo que vemos es a Clodomiro Picado, y la enorme cantidad de contactos académicos son estos que él tuvo, ¿verdad? Aquí tenemos contactos con la Universidad de la Sorbona,
con diferentes investigadores en París, en otros países, en Costa Rica, de manera que no se puede decir que fue un individuo aislado, fue un individuo muy conectado desde el punto de vista académico. Y bueno, si vamos a ver los trabajos publicados por Clodomiro Picado y vemos con quién publicó, la mayoría de los trabajos publicó él como autor único. Esto, dicho sea de paso, en esos años, en ese tiempo, principios del siglo XX, era lo más usual. Esta tendencia que hay ahora de publicar en grupos y a veces grandes grupos de investigadores es algo mucho más reciente. Y sin embargo, vemos que él tiene coautorías con una serie de médicos e incluso químicos y agrónomos de Costa Rica, como Chacón Paut, Germán Naranjo, el doctor Ronau, Elías Vicente, Francisco Sancho, que era un químico, el doctor Rotter, un médico alemán que estuvo aquí en el San Juan de Dios, y por lo tanto, pues lo que vemos aquí también es una evidencia de esa red de contactos que él tenía. Pero además, Clodomiro Picado era una persona muy conectada desde el punto de vista social y político. Este es otro de los gráficos elaborados por Evelio Granados y Ronnie Viales, que muestran la red de contactos de Clodomiro Picado en el ámbito más bien político. Entonces aquí tenemos su relación con Solón Núñez, con el presidente de la República, Ricardo Jiménez Oriamuno, con el subsecretario de Higiene, Jorge Celedón Castro, con una gran cantidad de personalidades del mundo político, diputados, etcétera. Entonces era una persona no solo muy conectada científicamente, sino también muy conectada políticamente. Y eso le permitió hacer no solo grandes descubrimientos científicos, sino también aportes políticos como esa ley de defensa contra el ofidismo, como la ayudación de la sal y como una serie de intervenciones en salud pública, a donde él tenía la capacidad de ser un interlocutor con las personas que tomaban la decisión de política pública en el país. Bueno, Clodomiro Picado, con toda su enorme obra que les he descrito muy brevemente, ¿verdad? Marca una pauta, marca los orígenes de muchos campos del conocimiento en Costa Rica. Es un individuo realmente excepcional en su producción científica, en su capacidad de gestión, en su interés por los temas de salud pública, etc. Él muere a los 57 años en 1944. Y es interesante plantearse qué ocurrió después de Clodomiro Picado, o sea, cómo el país hereda ese legado tan fundamental de Clodomiro Picado. Bueno, déjenme mencionarles que un grupo de personas importante se formó con Clodomiro Picado, trabajó con él en el laboratorio clínico del Hospital San Juan de Dios. Aquí les menciono algunos de ellos, muy conocidos, ¿verdad? Hernán Madilla, Luis Bolaños, el padre de Robert Bolaños, Hernán Páez Umaña, Mario Brenes, Fernando Guardia, Elías Vicente, Manuel Picado Chacón, que fue, por cierto, el biógrafo de Clodomiro, y Gonzalo Morales, que fue a la postre el primer decano de la Facultad de Microbiología. O sea que había un núcleo de personas alrededor del Hospital San Juan de Dios que tuvieron, digamos, la influencia en la formación de Clodomiro y que luego fueron, digamos, las personas que sentaron las bases para lo que sería luego la microbiología y el diagnóstico de laboratorio, sobre todo en nuestro país. Aquí les muestro una fotografía del funeral de Clodomiro Picado con aquellos carruajes, ¿verdad?, jalados por caballos percherones. Ahora, es interesante preguntarse cómo vino este entronque entre Clodomiro Picado y lo que vino después en nuestro país, porque recuérdese que la Universidad de Costa Rica es creada en 1940. Ya para ese entonces Clodomiro Picado estaba en los últimos años de su vida y aparentemente estaba en un estado de salud muy deteriorado. Entonces es interesante ver cómo viene la conexión de la herencia de Clodomiro Picado con lo que luego fue, sobre todo, la Facultad de Microbiología, que fue un centro de mucha efervescencia académica, de mucha tradición de investigación que hereda de Clodomiro Picado eso. Yo tengo la hipótesis, y creo que hay bastante evidencia de eso, de que el eslabón clave que conecta a Clodomiro Picado con lo que vino después en la microbiología costarricense y en las ciencias de la salud costarricense es el doctor Alfonso Trejos Willis, quien era un joven de 21 años cuando empezó a trabajar con Clodomiro Picado en el laboratorio del Hospital San Juan de Dios y quien jugó un papel fundamental en el desarrollo de la microbiología posteriormente en nuestro país. Déjenme elaborar un poquito más sobre esta idea. Alfonso Trejos, repito, empezó a trabajar como asistente de laboratorio con Clodomiro Picado cuando era muy joven, a los 20, 21 años. Y un aspecto muy interesante, que por cierto ahora les comento que hay un acto mañana relacionado con esto, es que cuando se fundó la Universidad de Costa Rica, que la fundó el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia,
en 1940, pero cuando en el acto inaugural de la universidad en 1941, Clodomiro Picado fue invitado a ese acto, y en ese acto Clodomiro Picado tuvo una intuición y pensó que una contribución que él podría hacer a la universidad era elaborar un libro de texto para biología, pero un libro de texto que fuera no un libro memorista, teórico, sino un libro lleno de experimentos que los estudiantes pudieran hacer para formarse en su carrera de biología y bueno, lo que se llamaba en ese tiempo bacteriología, que luego se llamó microbiología. Entonces tuvo la idea de escribir ese libro, pero lo interesante fue que lo escribió en coautoría con Alfonso Trejos, como decía Clodomiro, el más viejo y el más joven del laboratorio. Entonces surge este libro, Biología Hematológica Elemental Comparada, un libro muy hermoso, que es el primer libro que edita la Universidad de Costa Rica. Y en la editorial de nuestra universidad ha reeditado este libro, y mañana a las 7 de la noche va a haber una actividad por Zoom, a donde se va a presentar la reedición de este libro ante familiares de Clodomiro Picado y de Alfonso Trejos, y ante parte de la comunidad de la Universidad de Costa Rica y de las personas que se hayan anotado para participar en esta actividad. Entonces, muy interesante cómo este eslabón que representa a Trejos se pone de manifiesto incluso a la hora de que Clorito escribe su último libro, que publicado en 1942, junto con Alfonso Trejos. Alfonso Trejos, luego, por gestión de Clodomiro Picado, se traslada al famoso Instituto Osvaldo Cruz en Río de Janeiro, un instituto que era fundamental en medicina tropical en nuestro continente. Y aquí vemos una foto que me facilitó una hija de don Alfonso, Alfonso Trejos, con el grupo de micología de la Fundación Osvaldo Cruz. Este es Trejos, muy joven. Estando Trejos en Brasil, muere Clodomiro Picado, y cuando Trejos regresa, pues él se hace cargo del laboratorio del Hospital San Juan de Dios, pero además, en ese tiempo está formándose la Facultad de Microbiología, que en ese tiempo se llamaba Sección de Bacteriología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Costa Rica, que luego se convierte en Sección de Microbiología y que luego se convierte propiamente en Facultad de Microbiología. Pero entonces la herencia de Clodomiro Picado germina en esa facultad, y Alfonso Trejos tiene un papel muy importante en esta germinación, porque Alfonso Trejos tenía un pie en el Hospital San Juan de Dios y otro pie en la Universidad de Costa Rica. De manera que los primeros profesores de la Facultad de Microbiología, los primeros graduados, los estudiantes, tenían la posibilidad de hacer investigación en el Hospital San Juan de Dios, y se desarrolló unos vasos comunicantes muy productivos entre el hospital, que era, como les digo, un centro de investigación de medicina tropical, y esta sección de microbiología o facultad de microbiología, a donde las personas iban al Hospital San Juan de Dios a hacer sus trabajos de graduación, sus tesis, y ahí se generó una tradición de investigación muy fuerte en los años 50, cuando la Universidad de Costa Rica casi no hacía investigación. En la facultad de microbiología había un núcleo de investigación muy consolidado, en contacto muy estrecho con el Hospital San Juan de Dios, y de ahí salieron investigadores e investigadoras muy importantes para nuestro país. Entonces, yo pienso que la herencia de Clodomiro Picado llega a la Universidad de Costa Rica, sobre todo a la Facultad de Microbiología inicialmente, a través de la figura de Alfonso Trejos y de esos primeros pioneros de nuestra propia facultad. Es un aspecto muy interesante de la historia de la ciencia costarricense. Entonces, después de Clodomiro Picado, ¿cómo se proyectó su legado? Bueno, yo creo que fue fundamental para la proyección del legado de Clodomiro Picado la creación y la consolidación de dos instituciones que surgieron en la década de los 40, producto de las grandes reformas sociales de esa década, y que marcaron eso que llamamos el Estado Social de Derecho como instituciones esenciales, que son, por un lado, la Universidad de Costa Rica, creada en 1940, y luego la Caja Costarricense del Seguro Social, con todo lo que representó en la expansión de los servicios de salud pública, junto con el Ministerio de Salubridad Pública, le llamamos así en ese tiempo, el Ministerio de Salud. Entonces vamos a hablar un poquito de eso, ¿verdad? La Universidad de Costa Rica fue fundamental en muchos sentidos para este país, ha sido fundamental, y en la década de los 50, cuando este legado de Clodomiro Picado estaba germinando fuertemente en la Facultad de Microbiología, ocurre un fenómeno institucional de gran envergadura que se llamó la reforma universitaria, ¿verdad? Un fenómeno liderado por Rodrigo Facio Brenes, y aquí les muestro esta fotografía, que es una fotografía histórica,
a donde se ve el acto de inauguración de la Facultad de Ciencias y Letras y de los estudios generales. Hasta ese momento la Universidad de Costa Rica era un archipiélago de facultades separadas, y con esta reforma universitaria que fue planteada desde los años 40, pero que se concretó con Rodrigo Facio y el colectivo que lo acompañó en los años 50, se crea esta Facultad de Ciencias y Letras que unifica la Universidad de Costa Rica, y se crean los estudios generales con un concepto de que todos los estudiantes y todas las estudiantes tenían que tener una formación humanista que les diera una cultura general, y eso pues se lograba con los estudios generales. Aquí vemos a Rodrigo Facio dando la bienvenida a los estudiantes que se matriculaban por primera vez en estudios generales, y aquí hay personalidades como doña Emma Gamboa, José Joaquín Trejo Fernández, que luego fue presidente de la República, Uladilao Gámez Solano, el ministro de Educación, etc. Entonces, la Universidad de Costa Rica fue muy importante porque fue un nicho a donde la investigación científica y tecnológica floreció con mucha fuerza. De hecho, es el santuario principal de ciencia y tecnología del país. Entonces, el legado de Clodomiro Picado cristalizó ahí, y aquí les muestro pues la Facultad de Microbiología, ¿verdad?, donde este legado se consolidó muchísimo, y luego a partir de 1970 el Instituto Clodomiro Picado, donde tengo el honor de trabajar. Pero además, luego aparece la investigación en la Escuela de Biología, en agronomía, por supuesto, que existía investigación ya desde los años 50, y en otras áreas que Clodomiro Picado desarrolló y que luego en la Universidad de Costa Rica florecieron precisamente en un entorno universitario donde la investigación, junto con la docencia y la acción social, son elementos fundamentales. Pero también tenemos que ver este otro aspecto, ¿verdad? El desarrollo de la salud pública costarricense, que es pues un modelo a nivel mundial, ¿verdad?, ampliamente reconocido por la Caja Costarricense del Seguro Social. Entonces aquí tenemos de alguna manera los dos grandes brazos de trabajo de Clodomiro, la investigación por un lado, y luego la proyección del conocimiento al mejoramiento de la salud pública. De manera que a mí me parece que el legado de Clodomiro Picado fue posible multiplicarlo y enriquecerlo por la apuesta que hizo el país en la década del 40 por este tipo de instituciones de un gran impacto social, ¿verdad?, instituciones públicas muy consolidadas pues que con las décadas han ido creciendo y que son fundamentales para nuestro país. Ya para ir concluyendo esta presentación, quisiera hacer unas reflexiones finales en cuanto a cuál sería el legado que yo considero que tendríamos que rescatar de Clodomiro Picado, ¿verdad? Más allá de valorarlo como un genio, como una persona excepcional, como una persona que dio mucho, ¿qué podemos aprender de él? Una cosa muy importante para mí es cómo reinsertarse productivamente en un medio con muchas limitaciones como el nuestro, una vez que uno termina los estudios de posgrado aquí o en el extranjero, ¿verdad? Esto fue fundamental en Clodomiro Picado. Llegando a un medio muy limitado, como era Costa Rica en 1913, él pudo convertirse en un científico muy productivo gracias a esa capacidad de inserción. Para esto fue muy importante la selección de los temas de trabajo. ¿En qué investiga uno? ¿A qué se dedica? ¿Qué temas le dan a uno posibilidades de aportarle al país y al mismo tiempo ser realista de que uno va a poder dar aportes a nivel internacional en un entorno pues que no es el más favorable para hacer investigación como el nuestro? Eso Clodomiro lo desarrolló muy bien. Luego él tuvo la visión siempre de manejar un balance entre ciencia básica, ciencia aplicada y tecnología, ¿verdad? Él nunca descuidó el conocimiento básico, pero lo llevó también con conocimiento aplicado y luego las aplicaciones tecnológicas. Él fue una persona muy creativa a la hora de resolver problemas. Él se enfrentó con una enorme infinidad de problemas, de limitaciones, y siempre buscaba encontrarle la comba al palo. Ya les di el ejemplo del uso del agua de pipa, y como ese ejemplo hay muchísimos más. En algunas ocasiones que no había eritrocitos de carnero para hacer algunas pruebas, utilizaba eritrocitos de buey, y siempre le buscó la solución y no se cruzó de brazos ante las dificultades. Por lo tanto, fue una persona muy resiliente, una persona muy resistente a la adversidad, que siempre supo enfrentar la adversidad con creatividad y con voluntad para salir adelante. Tuvo mucha capacidad para establecer colaboraciones aquí y afuera, ¿verdad? Un individuo muy conectado, y eso es fundamental para quienes trabajamos en investigación. Y luego fue una persona que comprendió la importancia de publicar los resultados de la investigación en revistas especializadas. Yo me puedo imaginar lo difícil que sería para él, en primer lugar, estar al día en la literatura científica mundial. Obviamente lo hacía de manera epistolar, por correo,
pero era una persona que estaba muy actualizada en la literatura científica mundial y a la vez era una persona que sacaba tiempo, no sé de dónde, para escribir los resultados de sus investigaciones y publicarlos. De manera que aparte del trabajo de diagnóstico de laboratorio, del trabajo de investigación que hacía, también tenía la disciplina para publicar sus trabajos. Ahora, podemos ver también el aporte de Clodomiro en un ámbito más amplio, ¿verdad? Una persona que participó muchísimo en debates sobre temas de interés nacional. Hay un volumen entero de la obra completa de Clodomiro Picado dedicado a sus intervenciones periodísticas. Un individuo que buscaba soluciones a los problemas que él mismo investigaba. Lo vemos en la mordedura de serpiente, lo vemos en la calidad de las aguas, lo vemos en el combate de contaminación ambiental, lo vemos en el asunto del bocio. Él estudiaba los problemas y también buscaba soluciones y se conectaba con las personas que podían ayudarlo a implementar esas soluciones. Tuvo siempre presente la divulgación de la ciencia a un público amplio, con diferentes tipos de ensayos. Él, por cierto, publicaba bastante en el repertorio americano, en esa revista fundamental que desarrolló don Joaquín García Monge, que tenía un impacto continental. Clodomiro Picado publicaba ahí. Un científico responsable socialmente con su medio, ¿verdad? Estudió y buscó soluciones a problemas importantes. Bueno, en el caso de las mordeduras de serpientes, su ejemplo es fundamental, es importantísimo. Y en última instancia, ¿verdad? El legado de Clodomiro Picado nos debe hacer pensar y reflexionar a quién le sirve el trabajo de las personas que trabajan en ciencia, ¿verdad? A quién debemos nosotros dedicar nuestra energía, nuestra creatividad, nuestro interés, ¿verdad? Es decir, es otra forma de ver cuál es el impacto social del trabajo científico, ¿verdad? Y creo que Clodomiro Picado da mucho para reflexionar en ese sentido. Entonces, para concluir, yo creo que hay que aprender mucho de Clodomiro Picado, pero aprender no tanto viéndolo a él fuera de su contexto, ni viéndolo como una especie como de genio aislado ahí en el aire, sino entendiendo que él fue parte que él surgió de este país, que él trabajó en este contexto, que fue un individuo muy conectado y supo en este contexto ser una persona muy productiva y comprometida. Entonces yo diría que necesitamos una actividad científico-tecnológica que sea competente, que sea integral y que esté comprometida con la sociedad. Yo diría que ese es el principal legado que yo tomo de Clodomiro Picado. Les agradezco muchísimo la invitación, la atención y ahora, por supuesto, pasemos a un espacio de comentarios y preguntas, porque yo sé que tendrán mucho que opinar con respecto a esto que les he presentado. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Ha sido muy ilustrativa y muy enriquecedora su presentación. No esperamos nada menos y se lo agradezco mucho. Abrimos la sesión de preguntas. El doctor Teodoro Evans está levantando la mano. Teodoro, a ver. Y muchas gracias. En primer lugar, felicitarlo por la excelente exposición de una persona que fue algo y es algo sobresaliente en nuestro medio científico. Hay un monumento que siempre me ha conmovido y es el que está frente a la Facultad de Biología, rodeado de las bromelias que él tanto amó. Y la otra, una pregunta breve que le quería hacer es si existe alguna colección editorial de todas las obras del doctor Clodomiro Picado actualmente. Sí, doctor. La editorial tecnológica de Costa Rica, la editorial del Instituto Tecnológico, publicó las obras completas de Clodomiro Picado en el año 1987 y esas obras se pueden encontrar libremente en versión digital en la página web de la Editorial Tecnológica de Costa Rica. Ustedes entran en Editorial Tecnológica de Costa Rica y buscan ahí libros gratuitos o algo así, y ahí están todas las obras de Clodomiro Picado completas. Muchas gracias. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta o algún otro comentario? Hola. Adelante, Mario. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. José María, muchas gracias. Con mucho gusto. Qué linda exposición. Gusto saludarte. Igualmente, un gran gusto, Mario. No sé si porque me conecté un poquito tarde, pero una de las cosas interesantes de este personaje es que multiplicaba el tiempo. No se sabe de dónde agarraba tiempo para hacer tal cosa. Y
Y en ese sentido quiero preguntar, ¿qué se sabe de la familia? Él tenía familia, tenía hijos, dedicaba a la familia, porque sabemos que hacer ese balance siempre es difícil en la vida de los científicos. Sí, ¿cómo está, doctor Sánchez? Mucho gusto. Clodomiro Picado se casó con doña Margarita Umaña y ellos tuvieron un hijo que se llamó Mario Picado, que por cierto fue un gran escritor, un gran poeta. Eso es lo que yo sé de la familia de él. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, otro comentario? Sí, buenas noches. Bueno, José María, muchas gracias nuevamente. Un viaje fantástico y la verdad que ha sido inspiracional. Y lástima que él no está viendo lo que están haciendo ustedes en el Clodomiro Picado en este momento porque, bueno, sería increíble, ¿verdad? Que él pudiera teletransportarse en ese momento. Eso es increíble. Creo que en los últimos 2 slides pusiste claramente, digamos, el legado que para ustedes dejó, ¿verdad? Y para el país, para los científicos del Clodomiro Picado, digamos, como tal, de esos, vos como gran investigador que has publicado tanto y tus compañeros, ¿qué crees que fue lo más importante que lo influyó a ustedes para tener esa productividad científica? Esa es una. Y la otra pregunta es, estas publicaciones que él... Esas 111 publicaciones, en ese momento no había PubMed, entonces, ¿cómo hizo él para trascender esas publicaciones donde no había fax, teléfono, no había internet, digamos? ¿Cuál fue ese alcance? Digamos, ¿fueron publicaciones sobre todo en un medio muy pequeño o cómo trascendió en aquella época? Sí, voy con la segunda y luego te contesto la primera. En realidad yo creo que era muy difícil, ¿verdad? Él publicaba mucho en Francia, en una revista que se llamaba Comité Rendu de la Academia de Ciencias, como Proceedings de la Academia de Ciencias de París. Él publicó muchas cosas ahí. Publicaba cosas en español también. Había algunas revistas médicas aquí donde él publicaba, pero yo no tengo información de qué tanto habrá impactado él a colegas de otros países, porque esa comunicación era comunicación epistolar que se enviaban de persona a persona, etcétera. De hecho, alguna gente lamenta, por ejemplo, que en estudios que se hacen sobre bromelias no se cita mucho el trabajo de Clodomiro Picado, o que claramente don Alfonso Trejo siempre reclamaba que en los estudios de autoinmunidad nunca se tomó en cuenta que Clodomiro Picado planteó esa posibilidad de autoanticuerpos. De manera que yo no tendría una visión clara de cuál sería el impacto que tuvo él, pero sí publicaba en revistas, digamos, internacionales, sobre todo en Francia, ¿verdad? Ahora, con respecto a la otra pregunta, es muy interesante. Cuando yo entré al Instituto Clodomiro Picado, que era de muy reciente fundación, el director y el fundador, una persona esencial para nosotros, era el doctor Roger Bolaños Herrera, que, como les digo, era hijo de Luis Bolaños y había una conexión directa con Clodomiro Picado, ¿verdad? Y yo siento, con el paso del tiempo, he llegado a pensar que la forma como Roger Bolaños concebía el trabajo del instituto desde el principio heredaba muchísimo de esa visión que Clodomiro Picado tenía y que yo traté de resumir en esas últimas diapositivas. De Roger Bolaños yo siempre recuerdo esa integralidad. O sea, él estaba dedicado a producir suero antiofídico porque era lo que el país le estaba pidiendo, pero él cuidaba mucho el desarrollo de la ciencia básica, ¿verdad? De hecho, yo recuerdo que mi primer trabajo en el instituto fue estudios de cromosomas de serpientes, ¿verdad? Algo totalmente básico. Y recuerdo que él me estimulaba mucho a que hiciera ese trabajo porque era importante. Entonces, él mantenía ese equilibrio que iba desde la ciencia básica, la ciencia más aplicada y luego la tecnología y la producción de suero antiofídico. Luego, Bolaños siempre tuvo muy claro y nos transmitió mucho esa visión de que el objetivo del trabajo del instituto era salvar vidas. Era un objetivo humanitario, no era un objetivo mercantil, ¿verdad? Y yo creo que eso también es una cosa que viene heredada de la misma filosofía de Clodomiro Picado. Luego, Bolaños era una persona que nos estimulaba mucho a leer literatura internacional, a hacer ciencia de calidad, era muy exigente y nos estimulaba mucho desde que éramos muy jóvenes a publicar. Yo recuerdo que a nosotros, cuando terminábamos un trabajo,
Roger Bolaños nos decía, escríbalo. Y claro, uno lo que escribía al principio era una cosa pues muy en crudo, ¿verdad? Y él, en medio de sus ocupaciones, tenía el tiempo para, nos citaba a la casa de él en la noche para revisar lo que nosotros escribíamos. Lo corregía, nos lo devolvía, volvíamos a escribirlo y así. Entonces, yo creo que estos valores que yo puse ahí, yo los he percibido en el Instituto Clodomiro Picado desde muy temprano, porque los transmitió Roger Bolaños, nos lo transmitió y luego es una cosa que se ha heredado y se ha amplificado, pero yo tengo la impresión de que eso de alguna manera viene de atrás, ¿verdad? Viene de la tradición de Clodomiro Picado y de esa primera generación de las primeras generaciones de gente en la Facultad de Microbiología que tenían esos elementos de rigurosidad académica, de interés por los problemas de salud pública, de combinación de ciencia básica y ciencia aplicada. Entonces hay como una continuidad, yo creo, en ese mensaje. Yo creo que es una continuidad que hay que estar refrescando, ¿verdad? Porque muchas veces hay visiones que apuntan en otro sentido. Y yo por lo menos creo en esa visión integral que traté de resumir en esas diapositivas finales. Doctor Baltoano. Sí, gracias. Adelante. Muchas gracias, doctor Gutiérrez. Muy buena su exposición. Quisiera hacerle una pregunta un poco incómoda. Para, digamos, las personas más jóvenes, porque, digamos, ya para las personas más jóvenes, ¿quién cree usted que es la instancia, el gobierno que debe promover la investigación? Porque, digamos, es bastante complicado. La institución donde trabajamos, digamos, la Caja Costarricense, no tiene una política de investigación, no promueve la investigación. Las universidades promueven, pero, digamos, no todo el mundo trabaja para las universidades. Claro. Entonces, ¿quién cree usted que es el que debe de ser el motor de la investigación en el país? Bueno, yo esa pregunta, Arturo, la vería desde dos puntos de vista. A mí me parece que lo más importante es lograr introducir en el país una cultura de que la investigación científica y tecnológica es algo importante. Y eso es un elemento que tiene algo cultural. Es decir, si uno está en un país como Suecia, donde vos estudiaste, uno se da cuenta ahí que la investigación es algo que la comunidad en general toma como algo importante, ¿verdad? Independientemente que sean o no sean investigadores. Eso aquí no lo tenemos. Hace falta como introducir esa cultura. Y luego esa cultura se tiene que traducir en acciones políticas concretas. La primera acción política concreta es dedicar suficiente dinero a la investigación. Aquí dedicamos cerca del 0.4% del PIB a investigación, cuando hay países que dedican el 2, el 3% del PIB, ¿verdad? Hay un componente como de falta de convicción de los sectores políticos de que la investigación es importante. Es el ministerio probablemente más escuálido presupuestariamente. Y luego hay un elemento también cultural de entender que la investigación es importante, no es un gasto, sino que es una inversión, ¿verdad? A mí me parece, y es una idea que en algún momento le he planteado a actores políticos en este país, que algo interesante sería que instituciones muy grandes, como la Caja Costarricense de Seguro Social, por supuesto, Recope, el ICE, Acueductos y Alcantarillados, pudieran dedicar un porcentaje pequeñito de su presupuesto para financiar investigación. Eso yo creo que solucionaría mucho el problema del financiamiento de la investigación, por un lado. Y por otro lado, un gran déficit que tenemos en este país es que el sector privado es muy conservador a la hora de invertir en investigación, cosa que contrasta con países del primer mundo, ¿verdad? Entonces, todo eso lo que nos lleva es que nosotros tenemos una cultura donde la investigación no es una prioridad, nunca lo ha sido, y de alguna manera esa cultura hay que cambiarla. Yo no diría que el responsable sería tal o cual ministerio, sino que yo creo que es un accionar más general en la sociedad que debería llevar a que la investigación ocupe un sitial más importante. Es una responsabilidad que tenemos muchos sectores, ¿verdad? Gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? En Facebook no tenemos ninguna pregunta, así que... Sí, aquí yo quería hacer un comentario, doctor Baltoano. Adelante. Bueno, muchas gracias, José María, por esa brillante conferencia. Yo quería hacer simplemente un comentario, porque mi mamá fue sobrina de Solón Núñez, y entonces, bueno, inclusive fue digamos, muy allegada. No solo una sobrina, que a veces no hay mucha distancia, digamos, entre personas, pero hay que tal vez recordar un hecho histórico que tiene Costa Rica, que así como la Universidad de Costa Rica, la Caja Costarricense de Seguro Social, hemos hecho grandes cosas. Costa Rica fue el segundo país latinoamericano
que tuvo el Ministerio de Salud Pública. Y esto es un hecho realmente, bueno, impresionante, porque el primer país fue Cuba y el segundo país de Latinoamérica fue Costa Rica. Entonces, realmente cuando uno se pone a pensar que fuimos, digamos, nos adelantamos a Argentina, a Brasil, a Chile, a México, realmente es decir, fue un gran logro, porque lógicamente los logros que hizo Solón Núñez no se hubieran podido hacer si no hubiera tenido, digamos, presupuesto del Estado y ya fuera una cosa, digamos, mucho más formal. Pero en esa unión que el doctor Gutiérrez nos dijo entre Clorito y Solón Núñez, hay una anécdota que mi mamá siempre contaba, y tal vez la sabes ya, José María, pero no sé, decir, al hijo de Solón Núñez, Radko, tuvo tifoidea y Clorito Picado lo trató con, digamos, con penicillium, no podríamos llamarlo penicilina, pero fueron unas noches, según mi mamá, muy terribles, ¿verdad? Porque el niño estaba mal y Clorito y Solón pasaban las noches en vela, ¿verdad? Con el tratamiento, digamos, que era instaurado por Clorito y realmente el tratamiento, digamos, funcionó. Entonces, esto es un hecho, pues, digamos, tal vez de anécdota familiar, pero es un hecho muy representativo, porque aunque históricamente la penicilina, digamos, no se le acredita y no tuvo, como dijo José María, artículos, digamos, publicados sobre la penicilina o sobre el hongo, pues sí la utilizó, por lo menos en este caso concreto, digamos que a nivel familiar se conoce con toda seguridad. Rafael, es muy interesante lo que estás diciendo, pero yo tengo la impresión, por algo que dice Clodomiro en uno de los 3 trabajos que mencioné ahí, que lo que le dio le dio a su propia madre, que tenía una neumonía, y le dio a este familiar de Solón Núñez, fue esta preparación de levaduras, no de penicillium, porque incluso él lo describe ahí. Voy a asegurarme ahora en la noche de eso, pero él menciona casos concretos en esos trabajos de personas conocidas a los que él le aplicó esa preparación de Saccharomyces y tal y como él la preparaba. Entonces, yo no estoy tan seguro, que haya sido penicillium. Ok, excelente. Gracias, Rafa. ¿Alguna otra persona que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Yo, Aristides. Adelante, Lidia. Muchísimas gracias, José María. Ha sido una excelente charla. No te quiero hacer ninguna pregunta, excepto que quiero felicitarte muchísimo también en la conmemoración del 80 aniversario por ese premio muy merecido que vas a recibir. Muchísimas gracias, Lidia. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lidia, por recordar. No sé si alguna otra persona quiera hacer algún comentario adicional o alguna pregunta. Seguimos sin preguntas en Facebook. Así que, bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que dar por terminada esta sesión y agradezco la presencia de todos ustedes. Y espero que nos volvamos a reunir pronto. Bueno, muchas gracias y buenas noches. Y gracias de nuevo, doctor Gutiérrez. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos y todas ustedes por la presencia. Me ha dado realmente muchísimo gusto compartir con ustedes esta velada y les agradezco mucho la oportunidad. Un aplauso para Chema ahí largo. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Bueno.